Realidades, una guía práctica y aplicable para resolver las múltiples exigencias de la vida desde una perspectiva bíblica. Con nosotros, René Peñalba. Amigos de Realidades, sean todos bienvenidos. Para esta ocasión, nuestro tema, amputación emocional. Así como personas pueden perder un miembro físico de su cuerpo por un accidente o por alguna otra razón, así en lo emocional nosotros podemos experimentar también pérdidas grandes, es decir, experimentar dolores profundos, experimentar separaciones, rompimientos que pueden dejar, yo diría, una honda huella y por qué no decirlo, una discapacidad emocional y relacional de ahí en adelante debido a la pérdida. Así es que nuestro tema tiene que ver con esto, con experimentar una amputación emocional. Obviamente esto tiene que ver básicamente con relaciones, personas que salen de nuestras vidas o que nos abandonan o nos dejan solos por la razón que sea, y entonces nos sentimos como cortados, como que nos falta algo, que en este caso es alguien que está haciendo falta en nuestras vidas. A eso se le llama una amputación emocional. Pues encontré tantos diversos ejemplos y muestras, amigos, en la Biblia de amputación emocional, pero quise encontrar la más dramática, es decir, el desgarro más grande emocional, mental, anímico, espiritual que una persona pudo haber experimentado. Y encontré en las Sagradas Escrituras la amputación emocional que Jesús sufrió cuando estaba en la cruz. Atención a esta escritura, Marcos capítulo 15, versículo 34, dice: y a la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esta es una amputación emocional porque efectivamente Dios, para que se cumpliera el propósito redentor y salvífico de Jesucristo, tenía que abandonarlo en esos momentos de la cruz. Entonces Jesús, sin esa asistencia que siempre tuvo por parte del Padre, el Espíritu Santo, sin esa asistencia tuvo que quedar absolutamente solo en ese momento y esa hora de cruz. Pues amigos, realmente uno cuando lo piensa, esa hora de la cruz de Jesús fue sumamente, ¿cómo puedo decir? Es que no hay palabras cómo describir lo que puede sentir una persona. Y es que no hablamos del abandono de otros seres humanos iguales que Él. Estamos hablando de un Jesús que en ese momento es hombre, aunque sigue siendo Dios, pero el abandono es superlativo, es el abandono de su Padre celestial, que como bien dice el salmista David: aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Es decir, que de la amputación emocional más grande, más extrema que podamos nosotros vivir es la amputación de Dios, es decir, sentirnos solos respecto a Dios, sentirnos abandonados respecto a Dios. Pero saben, ese texto, amigos, también nos debe dar esperanza, porque significa que Jesús experimentó en su grado máximo y superlativo la amputación emocional y fue para nuestra redención. Significa que es un Dios que conoce cuando nosotros pasamos por estas experiencias. Él sabe lo que es eso en grado extremo. Pero también nos dice este texto que estas cosas pueden pasar al final para nuestro bien. Porque así como Jesús experimentó esa amputación emocional para cumplimiento de su llamado, de su tarea, de su misión, así puede ser que en el camino nosotros perdamos ciertas cosas, incluyendo ciertas personas, pero lo que hay tras esa experiencia dura, por cierto, es que Dios quiera bendecirnos más adelante. Así es que, no, es un tremendo texto bíblico este.
Pues con esta escritura como base traigo esta pregunta: ¿cómo sobreponerse a la experiencia de amputación emocional? Ya no hablemos de Jesús, hablemos de nosotros. ¿Cómo en nuestro nivel, en nuestra experiencia estrictamente humana, en las relaciones nuestras que van y vienen, algunas nos dejan un gran legado, una gran bendición, otros nos dejan una mancha, una herida? ¿Cómo sobreponernos a la experiencia de amputación emocional que hayamos vivido o que estemos viviendo en el matrimonio o en el mundo laboral? Aún en el mundo de las iglesias pueden haber experiencias así de corte, de ruptura, de cercenar a una persona y que se sienta afectada por otras. ¿Cómo sobreponerse a la experiencia de amputación emocional? Tengo 4 respuestas. La primera de ellas: se supera esto confiando en que lo que Dios permite tiene un propósito. Dice la carta a los Hebreos respecto a Jesús, ya que lo cité a él en la introducción, dice que Jesús, él prosiguió con su llamado y aceptó sufrir las penalidades porque él pudo ver anticipadamente lo que esperaba. Dice que miró el fruto de su aflicción. Bueno, así pasa con nosotros también. Quizá estamos pasando una mala temporada, estamos viviendo un tiempo difícil, pero debemos confiar que si Dios ha permitido una pérdida, un fracaso, una traición, si se quiere, algún propósito de Dios hay en todo eso, porque miren lo que dijo Job: cuando lo perdió todo, mueren sus hijos, pierde todo, cae con una enfermedad maligna. ¿Y qué es lo que dice él? Pues que Jehová da, que Jehová quita y que bendito sea su nombre. O sea, y mire lo que dice el autor bíblico de ese libro de Job, que Job no reclamó y no acusó a Dios de ningún despropósito en lo que a él le pasaba. No asignó ningún despropósito a Dios. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que Job en ningún momento dijo que por qué Dios me abandonó, que Dios me ha traicionado, que me dio la espalda, que por qué permitió esto o aquello. No le asignó a Dios ningún solo despropósito. Nosotros debemos hacer lo mismo, porque Dios ve más que lo que nosotros vemos. Y si estamos pasando por una pérdida, por un desgarro, estamos pasando por una amputación emocional, confiemos, oiga bien qué palabra uso, confiemos en qué, en que lo que Dios permite tiene un propósito siempre para nosotros. No hay despropósito en Dios. No hay sinsentidos cuando se trata de Dios. Todo tiene una razón, todo tiene un propósito, todo tiene un llamado. Y mire cómo Dios se compromete a sí mismo con esto que les estoy diciendo, que dice la Escritura que sabemos que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Entonces aquí queda todo cerrado, queda todo perfectamente amarrado. No hay despropósito en Dios, no hay sinsentido. Si Dios permite que tú pases por una amputación emocional, amigo, amiga, Él tiene un propósito ulterior en lo que estás viviendo ahora. En segundo término, ¿cómo sobreponerse a la experiencia de amputación emocional? Hay que aceptar la pérdida, pero no aceptar la pérdida con actitud de víctima, con actitud de fatalismo. No, aceptar la pérdida con la convicción de que Dios traerá algo mejor. Siempre es así. A veces se van de nuestras vidas personas que creemos que son insustituibles y lo son, que son irreparables, y Dios pone algo para suplir esa ausencia. Son pocas las personas irrepetibles en nuestras vidas en realidad, poquísimas. Pero nosotros le asignamos a la mayoría de las personas un valor, un precio que realmente no tiene esa relación. Como dije, y lo reitero, son pocas las personas irrepetibles en nuestras vidas. Un padre, una madre, los hermanos,
en muchos casos un cónyuge, una esposa, un esposo. Pero a veces hasta los amigos más cercanos, los colegas en el trabajo, a veces incluyo en esto a los hermanos en la fe, que pensamos que son insustituibles, los ponemos en un pedestal y luego terminamos defraudados. No, no, no. Debemos nosotros aceptar cuando haya pérdida en la convicción de que Dios traerá siempre algo mejor. Sigo sumando cómo sobreponerse a la experiencia de amputación emocional. Hay que aprovechar la soledad que produce esa amputación, porque siempre es así. Aprovechar la soledad que trae esa amputación emocional para buscar a Dios. Nosotros los humanos somos así de contradictorios, diría yo. Decimos creer en Dios, amar a Dios, que queremos la voluntad de Dios, pero lo cierto es que solo buscamos a Dios en periodos de gran emergencia en nuestras vidas. Cuando experimentamos una tragedia, cuando tenemos un ser querido enfermo, cuando estamos a punto de perder el trabajo o haberlo perdido. Siempre que estamos experimentando un capítulo difícil, un capítulo de angustia, de pérdida, de fracaso, de dolor, entonces corremos a buscar a Dios. Pues si así somos, muy bien, pero entonces al menos que esa pérdida y que esa amputación te haga buscar a Dios. Dios es el último que nos va a abandonar, es decir, nunca nos va a abandonar. Nos van a abandonar y si no es que es por abandono, es por pérdida, ya por otras razones. A veces la persona que más queremos que esté con nosotros ya no va a estar. A veces el mejor amigo con quien nos sostuvimos en grandes dificultades tampoco ya va a estar. A veces la persona que más nos ha ayudado en todas nuestras tribulaciones ya no va a estar. Entonces, ¿qué es lo que queda? ¿Quién es el que queda? Dios. Es ahí, amigo, amiga, donde tú debes darte cuenta que Dios no debiera ser el último, más bien debiera ser el primero a quien nosotros debiéramos acudir. Pero por esa extraña actitud humana, a Dios lo dejamos de último. Cuando se terminó la lista de amigos, de consejeros, de ayudas, de recursos, de gente que nos apadrine, que nos acuerpe, que nos apoye. Cuando se acaba la lista de todos los posibles candidatos para ayudarnos en nuestras tribulaciones, entonces recurrimos a Dios. Insisto, Dios no debiera ser el último, debiera ser el primero en nuestra lista. Y amigo, amiga, me atrevo a decirte que quizás has sufrido más de la cuenta en esta vida, porque a Dios lo dejaste de último. Si hubieras puesto a Dios de primero, hay tribulaciones que nunca hubieras vivido. Hay pérdidas que nunca hubieras tenido y si las hubieses tenido, hubiese sido de la mano de Dios y tu sufrimiento habría sido menor porque habrías hallado propósito de Dios en ello. Y número 4, con lo que cierro, cómo sobreponerse a la experiencia de amputación emocional. Debes hallar paz en esta declaración que fue de Job. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Literal, fueron las palabras de Job. ¿Te puedes imaginar lo que es perder a todos tus hijos en un solo acto de tragedia? Cayó la casa encima de todos ellos y murieron 10 muchachos, hombres y mujeres. ¿Te puedes imaginar lo que es trabajar toda una vida, ser una persona reconocida en la sociedad como era Job? Él se sentaba entre la gente ilustre e importante a las puertas de la ciudad como era la costumbre, y perderlo todo en un solo acto. ¿Te puedes imaginar que te caiga una enfermedad que está literalmente carcomiendo todo tu cuerpo por dentro y por fuera? Que aún la esposa de Job, dice el texto, sentía repugnancia por el olor que despedía él. Y mire lo que dijo él: Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Bendice el nombre del Señor.
¿Tú crees que fue haber aniquilado a Job? Job terminó más bendecido de cómo comenzó su tragedia. Volvió a tener hijos, hijas hermosos, volvió a tener una opulencia el doble de lo que tuvo antes, reconocimiento. Entonces, siempre, esto lo digo a cada vez que puedo, el último capítulo está garantizado. Es que Dios cumplirá propósitos buenos en tu vida. Por tanto, haya paz en estas palabras. Jehová dio, Jehová quitó. Lo importante es el nombre de Jehová bendito. Y como te dije, no atribuyó Job a Dios ni un solo despropósito. No atribuyó despropósito alguno a Jehová. Pues vuelvo sobre mi texto de origen, Marcos 15:34. Dice, a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Sentirnos desamparados de aquellos que son nuestra protección, nuestra seguridad, nuestro acompañamiento anímico, espiritual, físico inclusive. Eso es una amputación emocional por las causas que sean. Con este texto yo diría tan importante, tan especial, porque en ese abatimiento emocional se abrió la puerta de salvación para nosotros. Pues con este texto hice una pregunta y te ofrecí 4 respuestas. ¿Cómo sobreponerte a la experiencia de amputación emocional? Número 1, confiar en que lo que Dios permite tiene siempre un propósito. 2, aceptar la pérdida con la convicción de que Dios traerá algo mejor. 3, aprovechar la soledad de la amputación emocional para buscar a Dios. Y 4, hallar paz en la declaración, Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Amigos, con esto cierro el tema, de igual manera me despido. Y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy ha sido titulado Amputación emocional. Hemos presentado Realidades con René Peñalba. Puede escuchar y descargar este u otro programa en rene-penalba.com.